Bueno, fíjese que el gran Gabo, el gran Gabriel García Márquez, cuando nadie lo conocía, óigalo bien, cuando nadie sabía quién era este prolífico escritor colombiano, el primer cuento que se le publica a Gabriel García Márquez se le publica en la editorial de la Universidad Veracruzana. El rector era don Gonzalo Aguirre Beltrán, el director era don Sergio Galindo, y uno de 8 cuentos de don Gabriel García Márquez era Los funerales de la mamá grande, y ese es el primer cuento que se publica en nuestro país del gran Nobel de Literatura, a quien estamos recordando por su fallecimiento el 17 de abril, y para hablarnos de ello, pues le aprecio muchísimo al director de la editorial de la Universidad Veracruzana, al doctor Edgar García Valencia. Don Edgar, muchas gracias por aceptar esta llamada, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Oiga, doctor, fíjese que Gabriel García Márquez publica en la editorial de la Universidad Veracruzana uno de sus cuentos más leídos, que es El funeral de la mamá grande. Sí, pues fue una grata sorpresa para la universidad, según he leído, y también para el autor, porque se dio al poco tiempo de llegar a México. Ellos venían de Estados Unidos, habían estado en Nueva York, tanto García Márquez como su esposa y su hijo mayor. Entonces llegaron en el 61 a la Ciudad de México con un viaje larguísimo por autobús y por tren desde Nueva York, imagínense. Así que hicieron semanas enteras viendo muchísimos contrastes, tanto en el paisaje humano como en el paisaje terrestre. Entonces, al llegar a México, uno de sus contactos es Álvaro Mutis, y Álvaro Mutis ya había publicado en la Universidad Veracruzana el diario de Lecumberri, sí, que cuando él estuvo en prisión en el año entre 58 y 59. Entonces, Álvaro Mutis publicó fue el número 19 de la colección Ficción, que es la colección señera de la Universidad Veracruzana, la colección más antigua, fundada por Sergio Galindo. Entonces, ya establecido en la Ciudad de México, hicieron un viaje para ver el mar, y con el pretexto de entregar personalmente su manuscrito en la editorial, según cuenta la historia. Entonces, en el año 62 fueron primero al puerto, después vinieron a Jalapa, entregaron el manuscrito y fue publicado al año siguiente en el número 34 de la colección Ficción. Y es un libro que, está agotado, se agotó brevemente, y que vinculó posteriormente a García Márquez con Veracruz y con otras sus pasiones, con el cine. Efectivamente, sí, estuvo muy involucrado también con el séptimo arte el gran escritor Gabriel García Márquez. Oiga, doctor Edgar García Valencia, director editorial de la Universidad de Veracruzana, estamos hablando que fueron 20 años antes de que le dieran el Nobel de Literatura. Sí, de hecho era su tercer libro. Los dos anteriores, La hojarasca, que había sido su primero, y El coronel no tiene quien le escriba, los había publicado en Colombia. Pero cuando llegó él habrá tenido 35 años, y el libro los habrá escrito de hecho, hay una leyenda que dice que Mutis se lo había pedido un libro para leer en prisión, y justo le envió ese libro de cuentos. Y cuenta la leyenda también que Mutis se lo dio a Elena Poniatowska para hacerlo llegar a la editorial, pero Elena Poniatowska lo extravió. Entonces les dio el pretexto después para hacer el viaje hacia Jalapa. Claro, eso pues es parte de esa leyenda que acompaña a todos los grandes escritores y a todos los buenos libros. Oiga, doctor Edgar García Valencia, director editorial de la UB, La hojarasca, y ahora este cuento de Los funerales de la mamá grande y 100 años de soledad, ahí puso a Macondo, que obviamente dentro de su realismo mágico es su lugar de origen, ¿no? Aracataca. Muchos especialistas han visto que se prefiguran ahí ciertos elementos de lo que vendría a ser tanto pues esa poética y la estética que él crea en sus relatos, que acaba consolidándose en 100 años de soledad. Y el paisaje veracruzano fue muy importante también, ya que acá se ambientaron un par de películas.
Sí. Y una de ellas justo vinculado a uno de los cuentos de los funerales de la mamá grande. Apareció ahí un cuento que se llama La viuda de Montiel, que se filmó en escenarios de Jalapa, de Veracruz y de Tlacotalpan en el año 79. Sí. Digamos que fue una de las incursiones, una de las muchas incursiones de García Márquez en el cine, y anteriormente había salido otro de los cuentos de ahí que se llama En este pueblo no hay ladrones, que había sido filmado en México y que en los extras aparecía el mismo García Márquez, aparecía incluso Juan Rulfo y Carlos Monsiváis. Así es. Oiga, doctor Edgar García Valencia, director editorial de la Universidad Veracruzana, nunca quiso adaptar para el cine 100 años de soledad. Pues yo creo que él mismo hizo guiones originales para películas, pero incluso muchas de las adaptaciones, yo creo que él estaba muy consciente de que el lenguaje narrativo y el lenguaje narrativo fílmico tienen muchos parecidos, pero son lenguajes diferentes. Yo creo que él lo tenía muy claro eso y permitió que guionistas hicieran su trabajo en la adaptación. Y en el caso de los guiones originales, pues él directamente ya, pensaba en ese material como textos fílmicos. Oiga, doctor Edgar García Valencia, ¿hará algo en la editorial de la Universidad Veracruzana para recapitular alguna obra de García Márquez, alguna edición especial o no? Una edición especial no, porque la cuestión de los derechos las tienen otras editoriales. De hecho, no tenemos ya los derechos de los funerales de la mamá grande, que posteriormente fue publicado en Colombia, sí, y ya en México apareció por otra editorial. Entonces esos derechos ya no los tenemos. Los derechos nos duran más allá de 5 años. Perfecto. Los derechos de autor normalmente, en propiedad de una editorial. Claro. Los autores los tienen por 100 años a partir de su muerte, o sea, durante toda su vida, 100 años a partir de su muerte, que son los que pueden usufructuar los herederos. Pero en las editoriales, más allá de 5 años, es difícil que se mantengan los derechos de un autor. Lo que vamos a hacer como de manera conmemorativa, tanto por el libro y en homenaje al autor en su fallecimiento, es que en conjunto con el Ayuntamiento de Jalapa va a haber una lectura de la obra de García Márquez, en especial de este libro, justo el día de mañana a partir de las 6 de la tarde, conmemorando precisamente el Día Internacional del Libro, y ahí se otorgarán ejemplares de manera gratuita a quien vaya a animarse a leer parte de la obra de García Márquez. Doctor, ¿dónde va a ser esto? Esto va a ser en el Parque Juárez. En el Parque Juárez. 6 de la tarde. 6 de la tarde. Doctor Edgar García Valencia, gracias por darnos un testimonio del cuento que publicara, el tercer libro que de hecho publicara Gabriel García Márquez, el primero aquí en México, y que fuera por parte de nuestra máxima casa de estudios. Pero no quisiera despedirme, doctor García Valencia, director editorial de la UB. También se nos fue otro grande, Emanuel Carballo, este gran escritor de Guadalajara, de Jalisco, que también falleció días pasados. Sí, y curiosamente hay otra leyenda. Me monto en las leyendas porque son maneras fantásticas de recordar a nuestros seres queridos, tanto literatos como inmediatos. Entonces, cuentan que Carballo fue el primero a quien García Márquez le hacía llegar los borradores de 100 años de soledad para que los fuera revisando. Entonces fue el primer lector de esa obra, y se van pues prácticamente al mismo tiempo, también algo así muy muy significativo. Así es. Debemos a Emanuel Carballo el rescate de una serie de autores, principalmente del siglo XIX y muchos del XX, que sin ellos realmente la literatura mexicana sería otra.
Definitivamente, pues qué gran leyenda o qué gran anécdota nos ha estado regalando a través del auditorio del 88.9 el doctor Edgar García Valencia. Emanuel Carballo leía los borradores de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Hay algo que le haya editado usted a Emanuel Carballo? ¿O que haya editado, mejor dicho, la Universidad Veracruzana? No participó acá en varios eventos. ¿Le gustaba Jalapa, pero un libro propiamente no tenemos directamente de él. Pues doctor Edgar García Valencia, muchas gracias por platicar con nosotros y con el auditorio del 88.9 de estos dos grandes y prolíficos escritores universales. Gracias. Gracias a usted, hasta luego. Muchas gracias al doctor. Oye, Claudia, pues qué anécdota, ¿no? Imagínate. Emanuel Carballo nos da como leyenda, ¿no? El doctor García Valencia, director de editorial de la UB, el borrador de 100 años de soledad. El primer lector de esta obra es Emanuel Carballo, que también este escritor jalisciense falleció en días pasados, Claudia. Pues ahí están testimonios importantes del director, ¿no? De la editorial de la OB, ya que la primera ocasión que se editó este cuento de los funerales de la mamá grande fue en la Universidad de Veracruz, la primera obra de García Márquez en México, y la editó nuestra máxima casa de estudios.